imaginas aprender un idioma sin querer? O como decía el Chavo del Ocho, oye, pues fue sin querer, queriendo. Sería maravilloso, ¿no? Bueno, de eso trata el vídeo de hoy. No es algo que te cuente que es una técnica novedosa, una teoría novedosa, no. Hace ya más de 4 décadas que está en circulación. Es la teoría de la adquisición de un idioma, del aprendizaje inconsciente. Y fue formulada ya hace más de 4 décadas por el señor Stephen Krashen. Si has estado por aquí o te interesa el aprendizaje de idiomas, quieres aprender muchos idiomas, seguro que has oído hablar del famoso lingüista Stephen Krashen. Stephen Krashen hablaba acerca de la adquisición. ¿Y por qué es tan potente la adquisición? ¿Qué diferencia hay entre adquirir un idioma y estudiar un idioma? Vamos a verlo y además te voy a enseñar con la inteligencia artificial cómo puedes poner en práctica este conocimiento tan espectacular. ¡Vamos a ello! Cuando somos niños adquirimos un idioma sin estudiarlo. Solo empezamos a estudiarlo cuando empezamos a ir al colegio. Y de hecho, incluso hasta siendo nuestro propio idioma, a veces no sacamos buenas calificaciones en la gramática española, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Entonces tú dices, ¿dónde está aquí la diferencia? Bueno, la diferencia está aquí. El señor Stephen Krashen, que es un lingüista estadounidense, profesor emérito en la Universidad de California, ha publicado más de 400 estudios, papers, libros sobre el aprendizaje, o en este caso, la adquisición de un segundo idioma en la edad adulta. Y él dice lo siguiente acerca del aprendizaje de idiomas. Tanto la fluidez a la hora de hablar un idioma. ¿Quieres ser fluido en inglés, en alemán, en cualquier otro idioma? ¿Y hablarlo bien? Escucha, Stephen Krashen. Tanto la fluidez como la corrección al hablar un segundo idioma, es decir, hablarlo bien, y de forma casi sin pensar, se alcanzan de forma natural a través de la adquisición inconsciente. ¿Y qué es eso de la adquisición inconsciente? ¿Qué diferencia hay entre estudiar y adquirir? Bueno, estudiar es aprender de forma consciente, ¿vale? Es cuando vamos a clases y nos explican las reglas gramaticales y este es el vocabulario que tienes que estudiar y aprenderlo y así se construyen las frases, etc. Y aquí el foco está mucho en los errores, en corregir los errores, ¿no? Se penaliza el error. Mientras que adquirir un idioma es un aprendizaje inconsciente. El lenguaje se absorbe por exposición y se acelera con la exposición adecuada. No es simplemente exponerte al idioma, sino exponerte de una forma inteligente, con 3 ingredientes fundamentales que te voy a explicar ahora. Entonces, cuando esta exposición es inteligente, el idioma se adquiere, se aprende de forma sin querer queriendo. Es maravilloso. Stephen Krashen no solo lo ha demostrado a lo largo de estos años con sus hipótesis y sus teorías, sino que lo ha vivido en carne propia. Y todos lo hemos vivido así. Yo cuando he aprendido varios idiomas, los que mejor se me han quedado han sido los que he puesto más foco en exponerme a materias a través del idioma y aderezarlo con un estudio controlado de algunas reglas gramaticales. Muchos de mis alumnos lo entienden cuando ocurre lo siguiente. Yo lo he visto con mis propios ojos también en Inglaterra. Familias hispanohablantes se mudan a Inglaterra y esto pasa también en Estados Unidos, Alemania, en cualquier país. Los padres les cuesta y les cuesta y les cuesta aprender el idioma. Los hijos no estudian el idioma, entran en el colegio o en el instituto con 7, 8 años, con 13, con 15 años y después de 2 meses llorando porque no entienden nada, de repente ¡pup!, empiezan a absorber el idioma. No han estudiado, no les enseñan inglés, les enseñan matemáticas, les enseñan historia, les enseñan álgebra, todo a través del idioma y de esa manera lo adquieren inconscientemente. A tal grado es tan potente adquirir un idioma de esta forma que esos muchachos o esas muchachas se convierten en bilingües. Eso quiere decir que cuando hablan español y hablan inglés, o en el caso de los que viven en Francia, francés o alemán o cualquier otro idioma, lo hacen sin acento. Son totalmente bilingües. Pueden switch rápidamente de un idioma para otro sin pensar. Bueno, cuando somos adultos no tenemos esa oportunidad de estar en una escuela 8 horas, Tenemos que hacerlo de una manera más rápida. ¿Cómo lo hacemos? Con la exposición, como te decía, inteligente. Y la exposición inteligente al idioma tiene que cumplir 3 ingredientes. Lo primero de todo es, como dice Stephen Krashen, se adquiere un idioma cuando se entiende el mensaje. En el momento en el que el cerebro empieza a entender que ese sonido tiene ese significado, se queda con ello. Cuando somos niños,
llega un momento en el que el bebé adquiere lo que se llama consciencia fonológica. Empieza a darse cuenta el cerebro del bebé, sin querer queriendo, porque no hace ningún esfuerzo consciente, en que el sonido de papá y de mamá lleva implícito un significado. ¡Wow! El cerebro es capaz de hacer eso no solo de bebé, sino también en la edad adulta. Entonces, primer punto, tienes que comprender el mensaje que te está llegando. Lo que lees, lo que escuchas, el input tiene que ser comprensible. ¿Qué quiere decir comprensible? Comprensible quiere decir que de lo que lees o de lo que escuchas tienes que estar entendiendo en torno a un 70 o un 90%. Es decir, la exposición al idioma tiene que ser en el nivel en el que tú estás actualmente en ese idioma. Y esto es súper potente porque quiere decir que desde muy bajo hasta muy alto siempre puedes utilizar esta técnica, esta exposición inteligente para seguir creciendo en el idioma, en materia de vocabulario, en materia de construcciones gramaticales, etc. Si entiendes un 70-80%, está genial porque esas palabras adicionales que no entiendes, el cerebro va a rellenarlas y las va a entender por contexto. O por último, las busques en un diccionario. Pero no es lo mismo buscar 8 palabras de 10 que buscar 2 palabras de 10. El cerebro se siente motivado cuando empieza a ver que entiende. Por eso tiene que estar, la exposición tiene que ser inteligente, tiene que ser controlada. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo me expongo a información? No te preocupes que en un momentito te voy a hacerlo, además te voy a enseñar a hacerlo bien adquiriendo libros específicos o bien con inteligencia artificial. Pero te voy a hablar del segundo ingrediente, que es muy importante. Cuando es comprensible, entonces te entra un subidón de autoestima. Pero ahora es muy importante acceder a la emoción en el cerebro. Lo que lees y lo que escuchas tiene que ser de una temática que para ti te apasione, te encante, te interese mucho. Irresistible, o sea, te tiene que gustar tanto que cuando estés leyendo, encima de comprender, la temática te guste tanto de que hasta te estés olvidando por momentos de que lo estás absorbiendo en ese idioma. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Qué temas te apasionan? ¿Te gusta hacer recetas de comida? ¿Te gusta buscar en internet? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que te sale en el feed de las redes sociales? ¿Gatitos? ¿Aprendizaje de idiomas? ¿Temas sobre el universo? ¿Fútbol? Deporte, cómo mejorar tu dieta. Entonces absorbe el idioma a través de las cosas que sean para ti irresistibles. Entonces entra en juego la emoción. Tiene, como dice Stephen Krashen, tiene que ser algo que te guste tanto que te olvides de que lo estás aprendiendo a través de otro idioma. ¿Te das cuenta? Adquisición inconsciente. Aprendes el idioma sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8. Francisco Mora, solo se aprende aquello que se ama. Cuando entra en juego la emoción es muy difícil abandonar algo. Si algo te gusta, vas a volver a por ello una y otra vez. Entonces, la temática tiene que ser cosas que te apasionen y olvidarte, entre comillas, del idioma. El idioma tiene que ser un vehículo. Estos dos puntos son fundamentales. Entonces ahí vas a estar, bueno, súper feliz, disfrutando, leyendo, escuchando. Comprensible, irresistible, constante o intensivo. Todos los días tienes que guardar tiempo para exponerte al idioma. El input es a través de lo que escuchas y lo que lees. En este caso tenemos las dos herramientas, pero es muy potente la lectura. Stephen Krashen recomienda una y otra vez, y yo también te lo recomiendo una y otra vez, porque a lo largo de los años, cuanto más he aprendido inglés ha sido cuanto más he leído en inglés. De tal manera que luego en conversaciones me salen expresiones y palabras que digo, ¿dónde he aprendido yo esta expresión? ¿Se dice así? Muchas veces te sorprendes a un nativo diciéndole, ¿se dice así? Te dice, sí, claro. Y a veces me preguntan, ¿y dónde has aprendido esa palabra? Pues, ¿dónde la he aprendido? No lo sé, no la he memorizado de forma consciente, pero quizás he leído una publicación, una revista, un libro, tantas veces que simplemente la palabra se ha quedado. La he aprendido sin querer queriendo. Es súper potente esto, es súper potente. ¿De acuerdo? Entonces, hay que leer mucho. ¿Y de qué? De los temas que te gusten. ¿Y en qué nivel? Un poquito por encima del nivel que tú estés. Esto está muy en consonancia. Stephen Krashen lo llama la fórmula I+1. Es decir, I es el nivel en el que te encuentras y +1 el nivel siguiente, un poquito por encima. Y está muy en consonancia con lo que, si no has visto el vídeo, por favor míralo porque es muy potente, el estado del fluir de Mihaly Csikszentmihalyi. Él descubrió que el cerebro, cuando está absorto en algo que le gusta, entra en un estado que se llama el fluir, o el flow, in the zone, dicen en inglés también. En ese estado,
el cerebro está en una hiperconcentración total y está acelerando el aprendizaje. Según estudios de Steven Kotler, puedes acelerar el aprendizaje hasta multiplicarlo por 4 o por 5. O sea, imagínate, si estás en el fluir, puedes aprender un idioma, acelerarlo 4 o 5 veces. Imagínate, en vez de 5 años, 2 meses. O sea, ¿entiendes por dónde voy la idea? ¿Y cómo se hace eso? En el fluir entras cuando tu habilidad está, el desafío del aprendizaje está al mismo nivel, un poquitito por encima de tu habilidad, el I+1. Por eso es comprensible, tiene que ser un poquito por encima, tiene que tener palabras que no sabes, pero unas poquitas solo, ¿vale? Steven Kotler habla de un 4% más de desafío. ¿Por qué no más? Porque si no te desesperas, pues no entiendes nada. Es como cuando estás jugando al tenis y tienes enfrente un oponente muy bueno, te frustras porque es que no consigues meter ni un punto, ¿no? Y tampoco puedes estar muy debajo, porque si tienes un oponente de tenis que está por debajo de tu nivel, te aburres, porque estás ganando todos los puntos. Tiene que haber un desafío. Y eso se consigue con el input comprensible. ¿Cómo lo aplicamos esto? Bueno, tienes dos opciones. Puedes buscar libros que se llaman graded readers. ¿De acuerdo? En inglés hay muchos, en otros idiomas los tienes que buscar a través del inglés. Los puedes buscar en bibliotecas, en librerías, en Amazon también se pueden descargar. Pero lo importante es que cuando descargues esos libros, descárgate una muestra para ver si el tema es irresistible para ti, porque si no lo vas a dejar. ¿De acuerdo? Y Stephen Krashen hace mucho hincapié en esto, que los estudios demuestran que lo mejor es que cada uno elija la temática. Porque si eliges la temática y te gusta, te olvidas de que estás aprendiendo el idioma y lo aprendes sin querer queriendo. Y la segunda herramienta que ahora tenemos, esto era impensable hace un par de años, es la inteligencia artificial. Vamos a utilizar una inteligencia artificial, primero, para saber en qué nivel te encuentras o en qué nivel me encuentro del idioma que quiero aprender, y para utilizar todos los días esa herramienta y al menos reservar de 10 a 15 minutos todos los días para leer y exponerme. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ello. Le vamos a pedir al chat GPT, puedes utilizar cualquier otra herramienta de inteligencia artificial que tengas, hacer 3 textos en el idioma objetivo, vamos a poner aquí por ejemplo inglés, ¿vale? Con la misma temática. Y le pedimos resumen de la trama de, y aquí pon tu película o libro favorito. Yo le voy a poner aquí Star Wars, tengo más, pero Star Wars me gusta mucho, ¿vale? Ok, puedes poner una película específica de Star Wars, o Mandalorian, o Braveheart, o Amelie, o yo qué sé, la película de Casablanca, lo que quieras, ¿vale? O libros, pues libros de tu autor favorito, 100 años de soledad, o yo qué sé, Don Quijote, lo que quieras, ¿vale? Y ahora le dices 50 palabras, el primer texto en nivel A2. 50 palabras son suficientes para saber en qué nivel estás, ¿vale? 50 palabras en nivel B1, 50 palabras en nivel C1. Mientras hago la misma prueba en alemán, me voy al inglés y digo, a ver, voy a empezar por el nivel A2. Star Wars is a story about space. B1. Star Wars follows Luke Skywalker, a fanboy. Ya vas viendo cómo cambia el vocabulario, ¿verdad? C1. Star Wars chronicles the journey of Luke Skywalker, a farmhand-tuned Jedi Knight. Vale. ¿Yo podría consumir el texto en C1? Sí, de hecho le podría incluso pedir C2 para aumentar mi vocabulario en inglés. Si tú no entiendes esto de aquí, vete al B2 y mira si lo entiendes, y si no te vas a la 2. Ya sabes cuál es tu nivel. Es que, ¿ves? Las pruebas de nivel son más fáciles de las que uno se imagina y toman muy poco tiempo. ¿Por qué? Input comprensible. ¿Cuánta cantidad de vocabulario entiendo? ¿Entiendo hasta un 70 o 80%? No, entonces estoy por un nivel más bajo, ¿vale? Si quieres afinar, también ten en cuenta que a veces el nivel es dependiendo de la temática que elijas, porque yo estoy muy familiarizado con esto, pero si a lo mejor le pido una receta de cheesecake, todavía no sé el vocabulario a lo mejor de cocina. Entonces, quizás en la temática de la cocina mi nivel es un poquito más abajo, ¿vale? Entonces, dependiendo de la temática, ves jugando un poquito con esto. Vale, le he pedido lo mismo que me lo haga en alemán. Vamos a ver. Die Reise von einem Bauern und zum Jederita wird sich da. Por ejemplo, aquí veo que no, C1 ni de broma. A ver. Ahí estaríamos, estoy entendiendo entre un 50 y un 60%, ¿vale? Del B1.
Aquí ya lo entiendo. Mi nivel entonces está ahí, entre el A2, B1, ahí en el alemán, ¿vale? Lo puedo hacer lo mismo, le digo lo mismo en francés, en japonés, en chino, en el idioma que tú quieras, y mides tu nivel. Una vez que sabes tu nivel más o menos, o sea, si yo por ejemplo ahora en alemán digo, pues mira, A2, B1, los textos se los voy a pedir, les voy a pedir que me haga los textos entre un A2 y un B1, ¿vale? Para que yo pueda estar en ese input comprensible y siempre sobre temas que me interesen. Ahora, para leer 10 minutos al día necesito aproximadamente 150 palabras por minuto. Puedes leer más rápido. De hecho, en la Academia EFA tenemos un curso sobre lectura rápida. Entra en esfacilaprender.com si quieres hacerlo, ¿de acuerdo? Pero en un idioma nuevo, obviamente vas a leer más lento. Entonces, 150 palabras es lo ideal para ir poquito a poco, ¿de acuerdo? El desafío, sabes que siempre un poquito por encima. Esto aplica también al tema de la lectura. Entonces, si quiero leer 10 minutos y al principio me cuesta y quiero crear el hábito, entonces empieza pequeñito. Como decía Henry Ford, algo complejo lo divides en cachitos para conseguir la tarea final. Entonces, vamos a hacer 3 textos con 450 palabras para poder leer durante 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos al día, ¿ok? Entonces le pedimos hacer un texto de 450 palabras en alemán A2-B1 sobre la trama del episodio 1 de Star Wars. Me he hecho 344 palabras. Bueno, no está mal. Y entonces ahora lo potente de ChatGPT es que además de leerlo, puedes escucharlo. Entonces esto, por ejemplo, con el alemán o si ya has avanzado bastante con el inglés, puedes leerlo en voz alta. Pero si quieres chequear bien la pronunciación, está súper que puedas escucharlo mientras sigues la lectura. Pero no te olvides de seguir. Esto es una de las técnicas que vas a aprender. ¿Por qué utilizar el dedo en la lectura? En el curso de lectura rápida, ¿vale? O en este caso con el cursor. Ten en cuenta que lo puedes hacer en el teléfono, que es una maravilla, ¿no? Entonces, allá donde estés, puedes generar el texto rápidamente, ponerte los cascos y escucharlo. ¿Cómo sería? Vamos a ver. Die Handlung von Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. In Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, beginnt die Geschichte in der Galaxie. Die Handelsföderation blockiert den Planeten Naboo. Königin Amidala, die Herrscherin von Naboo, will Frieden, aber die Handelsföderation plant eine Invasion. 2 Jedi, Qui-Gon Jinn und sein Schüler Obi-Wan Kenobi, werden geschickt, um zu helfen. Sie sind Beschützer der Republik und nutzen die Macht, eine mysteriöse Energie. Qui-Gon und Obi-Wan... Espectacular. Vamos a hacer el mismo texto en inglés en ese sentido para que veas un poquito cómo quedaría. The plot of Star Wars, Episode 1, The Phantom Menace. In Star Wars Episode 1, The Phantom Menace, the story begins in a galaxy far, far away. The Trade Federation has blockaded the peaceful planet of Naboo. Queen Amidala, the ruler of Naboo, wants peace, but the Trade Federation plans to invade. 2 Jedi, Qui-Gon Jinn and his apprentice Obi-Wan Kenobi, are sent to help. They are protectors of the Republic and use the Force, a mysterious energy. Qui-Gon... Y a practicar todos los días. Con esto, ¿qué conseguimos? Comprensible, entiendes, te pega un subidón de autoestima, practicas el audio, practicas la lectura, absorbes vocabulario, absorbes construcciones gramaticales, la temática es irresistible, empiezas a ya sentir la fuerza del Jedi y te empiezas a olvidar de que, ¿en qué idioma lo había leído? ¿Vale? O por lo menos pasa a un segundo plano y vas a volver a ello una y otra vez. Una vez que hagas esto lo empiezas a extender a otras áreas de tu vida. Empiezas a cambiar tu teléfono. Si entras en redes sociales, empiezas ya a meterte en redes sociales que estén en el idioma objetivo que tú quieres aprender. Empiezas a leer noticias en el idioma objetivo que quieres aprender, etc. La lectura y encima con el audio incluido va a tener un efecto en ti espectacular. Por supuesto, luego el aprendizaje consciente va a jugar un papel y te va a ayudar a pulir todas esas cosas de idioma, pero te tienes que exponer de forma inteligente y constante al input comprensible e irresistible. Haz esto y aprenderás como el Chavo del 8 sin querer queriendo. Si quieres más ayuda sobre cómo aprender y hablar con fluidez un idioma en unos cuantos meses, imagínate en 6 meses poder hablar inglés, tener entrevistas de trabajo, mejorar tu posición laboral, poder comunicarte mejor en el idioma, en el país donde vives,
tenemos un programa específico, personal, que también va con mentorías con nativos y con mi ayuda personal para que lo consigas. Si quieres saber más acerca del programa Hablar Fluido en 6 meses, por favor, entra en esfacilaprender.com y reserva una sesión conmigo para que te lo explique. Yo te voy a atender personalmente, no te preocupes, ¿vale? Vas a poder acceder a eso. Si estás interesado en aprender varios idiomas, tenemos también programas especiales para ayudarte a utilizar técnicas específicas que puedas utilizar con diferentes idiomas para ir creciendo en cada uno de ellos. Y en esfacilaprender.com vas a encontrar cursos que te ayuden también a tu desarrollo cognitivo, creativo, profesional, etc. Así que te esperamos allí dentro y sobre todo pon esto en práctica, pásate por aquí de vez en cuando, deja tus comentarios y di si has probado esto antes, cómo te ha afectado a nivel personal. ¿De acuerdo? Eso es todo por el momento. Permanece muy atento porque dentro de muy poquito te voy a hablar de un vídeo súper interesante. No te cuento más, estate atento. Suscríbete. Sigue habiendo campanilla en YouTube. Yo no sé si hay campanilla, pero bueno, suscríbete y alerta las notificaciones para que te podamos seguir ayudando. Nos vemos, chao, hasta luego. Vamos a por todas.